Bueno, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. A ver si eh, estamos ahí incorporando más gente. No sé por qué no me estoy viendo en pantalla, me estoy viendo pequeñito en algún rincón de la pantalla. Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta edición de estos diálogos de diseño que organizamos entre la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y la revista y la editorial Experimenta aquí en Madrid. Mi nombre es Marcelo Guío, soy el director editorial de Experimenta y hoy nos acompaña una... Bueno, es difícil definirla, ahora voy a hacer como siempre un pequeño resumen sobre esto, ¿no? Pero una escritora, filósofa, diseñadora entre otras cosas, que se llama Mane Tatulián. Mane es argentina, aunque en este momento no está en Argentina, precisamente. Ahora ella nos va a decir de dónde está. Es hija y nieta de docentes armenios, graduada tanto en artes aplicadas como en filosofía. De allí el tema que hoy nos convoca, esta de las conexiones, un cruce entre diseño y filosofía. Y es autora de varios libros que tengo el gusto y el placer de editar, que después los voy a ir mostrando. Entre ellos, bueno, La singularidad radical, Poshumanismo o el exilio radical. Y el último, Meditaciones de diseño, que acaba de salir hace muy poquito. Incluso en el caso de La singularidad está editado también en inglés y en italiano. Y Meditaciones de diseño es un libro bilingüe en inglés y en español. Y Mane ha dedicado sus esfuerzos y dedica sus esfuerzos, y la siguen a ella en redes sociales, lo van a ver, a difundir una actitud filosófica a través de los proyectos, y esto es un punto interesante. Y también con una misión o la idea de restaurar la contribución de la filosofía en el campo de la vida humana, de los individuos y también en la vida pública. Dicho todo esto, hola Mane, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Marce, ¿cómo estás? Un gusto, un placer estar acá con todos ustedes. Espero que realmente tengamos una charla tocando, por así decirlo, una intersección no muy abordada, ¿no? Que es la de la filosofía con el diseño, que ahora vamos a entrar en detalle, yo no me adelanto, pero en esta pequeña bio que estabas haciendo justamente aparece algo que es muy particular y en lo que yo siempre hago mucho énfasis, que es la cuestión interdisciplinar. Esta cuestión de dificultad de definirse viene un poco por ahí. Yo soy defensora en realidad de la mirada interdisciplinar. Yo creo que las ideas más interesantes y los proyectos más interesantes también suceden cuando se empiezan a precisamente complementar las distintas disciplinas, Ujú. ¿no? Y esto igual ya indagaremos, ¿no? Pero esto que a primera vista parece muy difícil de complementar, que es la filosofía con el diseño, realmente a medida que se va desencadenando el proyecto de uno, va tomando como lugar y va tomando cuerpo. Y creo que de eso también me gustaría que hablemos porque han sucedido en todo ese transcurso muchas cosas que en un principio era como, bueno, ¿cómo relaciono dos disciplinas que a primera vista parece que no tienen nada que ver, pero que al final se parecen más de lo que parecen, ¿no? Así que bueno, en eso ya Bien, indagaremos. y yo decía que bueno, en esta búsqueda también, en este cruce de ideas y justamente de pensamientos y de historias, hoy estás viviendo, no estás en Argentina, lógicamente, no estás tampoco en Madrid como estoy yo. ¿Dónde estás ahora? Bueno, ahora estoy en Ereván, en Armenia. Yo soy armenia, digamos, si bien nací en Argentina, siempre tuvimos digamos, la identidad armenia, por así decirlo, bastante cristalizada en lo que fue la familia. Y entonces, después de haberme recibido en diseño y artes en Buenos Aires, ahí ya viajé para Armenia y desde ese momento que ya estoy acá, ¿no? Entonces, como decía un poco Marce, hice mis estudios tanto en diseño como después maestría y doctorado en filosofía. Mane, no sé si lo saben o los que entran a la web de Experimenta, nosotros tenemos siempre, ahora no estamos teniendo mucho, pero teníamos o tenemos una serie de columnas, y Mane durante un tiempo largo tuvo una columna propia donde hablaba justamente de este cruce, una columna llamada A Luz Natural. Ya vamos a decir por qué es el título de esta columna, donde justamente hacía reflexiones que vinculaban el campo del diseño con el campo de la filosofía, pero también con la humanidad y también con las nuevas tecnologías, algo de lo que vamos a hablar seguramente. Entonces, para darte pie a lo que estabas empezando a comentar, ¿no? ¿Cómo articulás filosofía y diseño desde la propia práctica? Porque aparentemente son como campos muy alejados,
y un campo muy vinculado al pensamiento, a lo abstracto incluso, y otro campo muy vinculado a lo concreto, a lo específico, ¿no? ¿Cuál crees que es el lazo esencial entre estas dos disciplinas? Ujú. Bueno, yo siempre cuando escribo mi bio, tengo que de alguna forma resumirlo en dos oraciones, siempre comento esto, ¿no? De que la filosofía es una forma de entender el mundo y el diseño una forma de ordenarlo. Y en realidad con el tiempo también fui de alguna forma como encontrando una síntesis entre ambas, y es que ambas al final son formas de creatividad. ¿No? Yo, por ejemplo, cuando lo pienso, digo, bueno, yo a veces creo a través de ideas, que es cuando hago filosofía, y a veces creo a través de artefactos y de objetos, que es cuando hago diseño, ¿no? Pero al final los dos son formas de expresión que tiene y de manifestarse que tiene la propia creatividad humana, ¿no? Si bien yo recuerdo cuando estudiaba diseño, de hecho yo estaba entre tres carreras en el momento que comencé, o sea, en el momento que tenía que inscribirme, y era arquitectura, filosofía y diseño. En ese momento opté por diseño porque creo que tenía más ganas de indagar por lo material y por los artefactos y por el diseño en general. Am, pero siempre tenía como esa intención, yo siempre digo, en realidad de volver a la filosofía, porque la filosofía siempre había estado ahí, ¿no? Y claro, era, cuando yo aplicaba la filosofía al diseño, esto era de una forma mucho más clara. En realidad, tener una visión más filosófica del diseño parece algo bastante, digamos, intuitivo, sí, bastante incluso imaginable, pero o sea, la viceversa era la más complicada. Decir, bueno, ¿y cómo me va a ayudar el diseño a mí en filosofía? Y esa fue la parte que a mí en realidad más tiempo me llevó, porque era la que a mí no me encajaba. Y yo como soy un poco así como bastante, no sé si decir como obsesiva con el tema de la coherencia, ¿no? Entonces siempre me generaba un cierto ruido, ¿no? De decir, Iba a "Ah, decir obsesiva, pero bueno, en el buen sentido, en lógicamente. el buen sentido, en el sentido de, bueno, querer tener una cierta como, por así decirlo, como paz, ¿no? Con el sistema que uno mismo es, ¿no? Y que todas las piezas de alguna forma como encajen. Y recuerdo que a mí, esa es la parte que a mí más tiempo me llevó, ¿no? Y acá sin indagar así de lleno en la filosofía para que tampoco nos desviemos mucho, pero, a ver, siempre que uno dice que estudia filosofía, la primera reacción, que es bastante distinta si uno dijera que estudia medicina o que estudia ingeniería, es siempre hay un poco como de resistencia por la otra parte, ¿no? ¿Y por qué? Pero es difícil y es complicado y ¿para qué sirve? ¿No? Es como que o es inútil o es complicada la filosofía, ¿no? Entonces, después de todo el trayecto de ir atravesando siempre, siempre estando en situaciones donde uno tiene que defender de alguna forma la utilidad de la filosofía, yo de alguna forma llegué a la conclusión de que a lo mejor mucho de ese fenómeno, o sea, del fenómeno de incomprensibilidad de la propia esencia de la filosofía, tiene mucho que ver con las deficiencias en la enseñanza filosófica. Es decir, a lo mejor hay siempre problemas a nivel de la comunicación filosófica, ya sea porque los filósofos escriben complejo o difícil y oscuro, o también porque, no sé, en las escuelas o en las universidades se enseña de una forma bastante, podríamos decir, como alienada o extremadamente académica, ¿no? Entonces había algo en común, que era que está fallando algo, por así decirlo, en la comunicación de la filosofía, ¿no? Y ahí es cuando empezó a abrirse todo un universo de que el diseño a mí me puede servir para poder comunicar filosofía. Esto ya sea a través de gráficos, infográficos, esquemas para poder explicar un tema, hasta la claridad, la jerarquía, la esquematización y el orden de una presentación o lo que fuere. Y ahí se empezó, ahí apareció, digamos, como la vuelta de tuerca que yo estaba buscando siempre con diseño hacia la filosofía. Y era Ujú. justamente pensar al diseño como una herramienta para la educación filosófica. Y ahí se terminó, digamos, completando, ¿no? Como toda esta beta. Y sobre todo en este último tiempo, más allá de los libros, de los cuales ya hablaremos, que también son una intersección entre filosofía y entre diseño, obviamente en sí mismos, también un último proyecto que estuve desarrollando que comenzó en el 2021, que es Modern Matter Systems, sistemas modernos, ¿no? De materia moderna sería la traducción en español, que era un proyecto que tiene que ver con agendas, planners, notebooks, distintos sistemas análogos para la organización. Y que claro, tenían un componente filosófico, pero yo sentía que, o sea, porque aparecían, por ejemplo, elementos teóricos, había digamos, un diseño detallado en cada uno de ellos, pero había algo que de alguna forma también me faltaba como esa tuerca, ¿no? Y en este último tiempo
sobre todo con la tesis doctoral, cuando yo empecé a indagar en todo lo que es una beta filosófica, que es la fenomenología, por ejemplo, que tiene que ver con lo que es la conciencia abridora del mundo, ¿no? Como la conciencia es básicamente una función, ¿no? que tenemos y que tiene nuestra subjetividad trascendental de abrirnos el mundo y de poder permitir que nosotros le demos un sentido al mundo y por ende tengamos una comprensión de nuestro lugar en el mundo, ¿no? Tiene que ver con la conciencia abridora del mundo porque es una conciencia que da sentido, constituye mundo. Y ahí fue cuando se empezó de nuevo como a integrar de nuevo, ¿no? Lo que yo estaba haciendo en este proyecto, que eran sistemas de orden de lo real, ¿no? Sistemas que de alguna forma enfatizaban la tendencia de organización que ya tiene nuestra mente, ¿no? Entonces ahí empezó como a encajar de nuevo que básicamente lo que yo estaba haciendo en filosofía también estaba teniendo su análogo en diseño a través de también este proyecto, ¿no? Y bueno, creo que no hay nada más reconfortante que saber que uno no es que está como con distintos tentáculos hacia un lado o hacia el otro, sino que hay de alguna forma como una unidad también, ¿no? En todo lo que uno hace. De alguna manera, toda esta visión creo que se expresa en gran medida en este cruce del que hablabas por un lado, se expresa en gran medida en el primer libro, en La Singularidad Radical, ¿no? Que de hecho, no sé si van a alcanzar a verlos, aquí están las tres ediciones en español, en italiano y en inglés, que además tiene su versión en digital, en EPUB, y en realidad es la segunda edición de la edición en español. De este libro que la verdad que ha sido un libro que funcionó muy bien y se ha vendido muy bien, porque creo que en este punto empezás a manifestar una temática que estaba latente dentro de un colectivo profesional, pero que hasta ahora no había sido dicha de manera concreta y efectiva, que es lo que finalmente hace el libro, ¿no? Eh, y creo que en ese sentido, digamos, eh, todo lo que planteaba desde el punto de vista filosófico, que es entender el mundo de una manera determinada, el diseño, de alguna forma, es el que el visual o permite visualizar esa visión del mundo o darle un marco concreto a esa visión que es absolutamente teórica, aparentemente teórica, pero que surge de algo sumamente interesante que estabas planteando recién, que tiene que ver con la apertura a un conocimiento, pero un conocimiento no desde el punto de vista enciclopedista, digo, una comprensión del mundo en el que estamos. Y en esa comprensión, y en tu propio libro también hablas bastante sobre el tema de la soledad del individuo dentro de la modernidad digital, que esto es un aspecto que es bastante recurrente incluso en tu obra, esta mirada del self, ¿no? De mirarse a sí mismo, los procesos de personalización. ¿Cómo influye esto en la forma en que diseñamos en general marcas, objetos o entornos? Y si podemos pensar de alguna manera ah, una práctica del diseño que reafirme lo comunitario o lo colectivo por sobre lo individual. Y no estoy hablando en términos, digamos, políticos colectivistas, estoy hablando desde el punto de vista de sociedad humana, ¿no? Sí, Marce, como vos muy bien mencionabas, creo que no podríamos hablar de un análisis o de un diagnóstico, ¿no? filosófico de lo que pasa en nuestro mundo hoy sin tocar el tema de la informatización y de la virtualización del mundo, ¿no? De hecho, hay un capítulo en la singularidad radical que se llama Lo virtual y ahí está toda esta temática desarrollada, ¿no? Básicamente, a ver, vivimos en un mundo que cada vez más está más informatizado, está más desmaterializado, ¿no? Al mismo tiempo cada vez más actividades, si no casi todas, las hacemos a través de la pantalla, son actividades que ya están informatizadas, todo acontecimiento de nuestra vida ya tiene su análogo, ¿no? Informático, digital, todo Claro. clic, toda visita a la web, toda compra, todo, ¿no? Está siempre ya presente en su formato informático, ¿no? Y esto a la vez llevó como a una suerte de desmaterialización del mundo, porque hoy vivimos en un mundo totalmente informático, bueno, mucha gente que, por ejemplo, no habla del metaverso también, ¿no? Un universo meta, es decir, un universo que ya no está en este mundo, o sea, se fundamenta en este por los gadgets tecnológicos, pero está en otro lugar, ¿no? De bueno. Incluso uno puede explorar infinitamente en distintas identidades, ¿no? Distintas personificaciones y demás. Y claro, ¿qué pasa en ese contexto? Que de alguna forma,
cuando el diseño se inserta también ya en ese mundo digital, empieza a cambiar un poco la propia lógica del diseño, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que hacer un póster impreso, yo lo pienso 10 veces, si no 20, ¿no? Es decir, porque bueno, tengo que hacer un póster, tengo que tener muchas cosas en cuenta, pero si yo tengo que hacer un póster digital, ¿no? O sea, yo puedo hacer infinitas opciones, puedo hacer 10.000 opciones y puedo al final ni siquiera imprimir ninguna, pero no genero ningún tipo de tensión con lo real porque total todo está en el mundo digital, ¿no? Es decir, todo total flota ahí. Tenemos una infinita reproductibilidad técnica de lo que pasa en la web. Tenemos además esto que Walter Benjamin hablaba con la cámara fotográfica, pero hoy en día lo vemos en los medios digitales, que es esa pérdida del aura, ¿no? Del original. Hoy, ¿cómo hablar del original? Por ejemplo, todo lo que es la cultura de los memes. ¿Cómo hablar del Ujú. original, no? O sea, es como una concatenación, ¿no? Viral de esa información y ya es muy difícil hablar de quién lo hizo por primera vez o de cuál es el original y demás, ¿no? Entonces, en este contexto de alguna forma, y quizás a esto me gustaría llegar, que es que de alguna forma se vacía un poco la responsabilidad que también tenemos como creadores, ¿no? Es decir, que de alguna forma, si yo ya estoy creando en el universo de lo digital, de alguna forma no tengo la misma responsabilidad que yo tendría cuando yo, digamos, tengo que realmente, ¿no? Producir algo en el mundo real. Esto añadido, además, acá hago una pequeña digresión, pero el diseño, diferente a los ingenieros, ¿no? O a los médicos, nosotros no necesitamos una matrícula para poder diseñar. Es decir, cualquier persona básicamente que cuente con un paquete Adobe y con algunas herramientas de diseño y con algún criterio de estética puede realmente diseñar, ¿no? Y llamarse a sí mismo diseñador y trabajar de diseñador y demás. Entonces, todavía más prolifera la producción visual en lo que son las redes, ¿no? Am, y además de esto se genera, bueno, y además una pequeña cuestión, ¿no? Ah, Yo no hablo de democratización de las herramientas de diseño, sino que hablo de masificación. Y me parece que ahí hay una diferencia, porque se masifican a tal punto que, claro, como decíamos recién, ya, digamos, cualquiera pueda realmente ejercer de diseñador y no hay, digamos, ninguna implicancia, ¿no? A eso y ni hablar de los efectos que se tienen en el mercado y bueno, ahí podríamos indagar y no terminamos más. Pero claro, lo que genera es una suerte de, como la llamo yo en ese capítulo, ¿no? Una contaminación virtual, o sea, es una contaminación visual virtual, pero claro, como no tiene peso en el sentido literal y en el sentido metafórico, nosotros no nos damos cuenta. Pero estamos inmersos en un mundo digital donde prolifera infinita, o sea, basta con que uno entre, por ejemplo, a plataformas como Behance o como Instagram para ver lo que sucede y, ¿no? Hay un mundo infinito de producciones visuales. Y claro, contaminación visual y virtual, ¿no? Pero, ¿por qué no nos pesa esa contaminación? Porque de alguna forma, como no es la que sucede en el mundo material, no nos preocupamos mucho por ella, nos preocupamos más por la contaminación del mundo real, pero no lo que está sucediendo también a nivel virtual, ¿no? Y esto de alguna, digamos, forma nos lleva justamente a empezar a pensar cuál es la responsabilidad ahí del creador, ¿no? Es decir, ¿qué hace el creador en ese contexto? ¿Aprovecha para poder seguir proliferando esta contaminación visual virtual o puede también tener un cierto criterio de responsabilidad para poder ser más consciente a la hora de diseñar, ¿no? Yo siempre digo, nosotros tenemos básicamente dos entornos, ¿no? Tenemos un entorno natural, que es el paisaje natural, y después tenemos un entorno humano, ¿no? Un entorno artificial, por así decirlo. Es el Ujú. entorno en el que opera el diseño, ¿no? Es decir, donde están nuestros productos, nuestros diseños, nuestros logos, ¿sí? Nuestros artefactos, nuestros packagings, nuestra tecnología y demás. Y claro, ¿qué hay de ese mundo también, ¿no? Es decir, siempre demandamos que se cuide el medio ambiente natural, o sea, el paisaje natural, pero ¿qué hay del medio ambiente humano artificial, el cual no para de proliferar? Es decir, Ujú. no para, literal. Y acá agrego una cosita más porque, digamos, seguiremos hablando obviamente de Marce, pero muchas veces el foco en la sostenibilidad del diseño, esto quizás suene un poco políticamente incorrecto, pero tampoco está en el punto correcto. Es decir, bueno, se hacen, por ejemplo, zapatos de ecocuero, ¿no? Y nos dicen, bueno, he aquí mis zapatos de ecocuero, ¿no? Que están hechos en ecocuero. Pero a lo mejor
el foco no debería ser en que están hechos en ecocuero, sino en el hecho de necesitamos esos zapatos para empezar o no. ¿Se entiende, no? Es decir, sigue estando dentro de la rueda de la producción industrial y a lo mejor ser más sostenible no es, en este caso, diseñar y producir zapatos de ecocuero, sino diseñar menos zapatos y que Ujú. no estemos siempre en Bueno, ese... eso está en Sí. sintonía con el pensamiento de Philip Stark, que él plantea que la mejor forma de hacer un aporte del diseño al mundo, a la sostenibilidad del mundo, tiene que ver con hacer productos, no importa si son, como decía, si son de ecocuero, si son de cuero o de lo que fuere, sino que sean productos durables que puedan ser utilizables a lo largo del tiempo y que pasen de generación en generación. Lo que está diciendo, en sintonía con lo mismo que estabas planteando vos en este momento, era justamente que no se trata de hacer mucha cantidad, sino hacer productos de una calidad. Perdón, Marcelo, estás muteado. Ahí Ahora estoy. sí. Sí, sí, perdón, no sé en dónde quedé porque se había cortado el audio, no sé por qué razón. Decía que Stark plantea esto de hacer productos que sean durables, que en el tiempo estos productos puedan trasladarse de generación en generación y entonces, por lo tanto, lo sostenible está en hacer menos cantidad, de mayor calidad y más durables. Y que de alguna forma es en esencia lo que ha hecho la humanidad hasta la revolución industrial, digamos, ¿no? Es decir, alguien producía un mueble que quedaba en una familia durante siglos. ¿Por qué? Porque era un objeto de uso que tenía además un componente de cierta belleza estético-formal, pero que al mismo tiempo también era parte de una herencia de algo hecho con sus propias manos en ese momento, etcétera, etcétera, o encargado a un artesano, pero que de alguna manera no generaba la necesidad de usar y tirar, que este es el gran problema hoy seguramente del mundo de la productividad y del diseño, esto, y esto que estoy diciendo ahora lo relaciono con lo mismo que estabas diciendo sobre el tema del ecosistema digital en el mundo del diseño. Parece ser que son todos productos de use y tire, ¿no? Y probablemente ese use y tire en un espacio aparentemente infinito, que no lo es, que es el espacio virtual, lo que sigue haciendo es acumular cada vez más basura. Y aparte, por ejemplo, hablabas de lo digital, ¿no? Y dando un ejemplo del diseño más gráfico. Y es un ejemplo inmaterial, pero que también nos habla de lo mismo, es decir, no va solamente por lo material. El diseño de tipografías, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos años hay una proliferación de lo que es el diseño de tipografías, ¿no? Y yo muchas veces me pregunto, ¿no? Veo las tipografías y a veces veo que, no sé, son 96% parecidas a la helvética, pero hay como eso que Baudrillard llamaba, ¿no? Las diferencias marginales, o sea, es como una mini diferencia, pero que supuestamente hace como un cambio, ¿no? Y entonces es como, bueno, pero necesitábamos a lo mejor esa tipografía, esa y infinitas, porque como esas hay muchas, ¿no? Pero necesitamos esa tipografía que es un 96% una helvética o un 87% una Garamond, cuando podríamos seguir usando la Garamond o podríamos seguir usando la helvética, y a lo mejor el ajuste está en la forma en la que lo usamos, en una, no sé, en nuevos métodos, en nuevas técnicas, es decir, resignificar el pasado a través del presente. Eso también es creatividad. Creatividad es renovar el pasado a través de nuestro tiempo presente también, ¿no? Entonces, a lo mejor es un cambio precisamente de actitud, ¿no? Realmente necesitamos todas esas tipografías, realmente es necesaria esa tipografía 97% helvética y a lo mejor podríamos usar la helvética y estaría más que bien y usar ese recurso de trabajo y energético para poder hacer realmente otros objetos y otros diseños que realmente se justifiquen. Hay otro aspecto en la singularidad y después vamos a pasar a poshumanismo Bueno, pero está enganchado con poshumanismo. En la singularidad hablas también de este paso del humanismo moderno al poshumanismo moderno, ¿no? O posmoderno, mejor dicho. Del humanismo moderno al poshumanismo postmoderno. Eh,
y obviamente esto tiene una implicancia ética, ¿no? Esto es lo primero. Eh, pero dentro del campo del diseño, este poshumanismo posmoderno, ¿qué implicancias éticas tiene, por un lado? Y cómo debería un diseñador enfrentarse a estas preguntas o a estas, si se quiere, a estos cuestionamientos que nos ofrece este nuevo o este nuevo entorno en el cual estamos? Ujú. Bueno, yo creo, primero y principal, Marce, todo diseñador y toda profesión, o sea, creo que esto va más allá del diseño, debería interesarse por fenómenos, escuelas de pensamiento como el post y el transhumanismo, porque ellos lo que están planteando, y son bastante, por así decirlo, exitosos en lo que es el mundo de las ideas, es que están planteando digamos, el trayecto que va a tomar la idea del ser humano, y no hablo de así como de distopía y de futurología, hablo de que ya están sucediendo estos fenómenos. Podemos después ver algunos ejemplos porque muchos tienen que ver con diseño y con tecnología, ¿no? Pero se están realmente replanteando lo que significa un ser humano y están ofreciendo el prototipo de ser humano que se imaginan que va a tener que reemplazar a ese humano que ellos rechazan, que es el ser humano del renacimiento y del humanismo, ¿no? Por eso posthumanismo, ¿no? El transhumanismo en una beta más tecnológica digamos, defiende lo que es la mejora, entre comillas, del ser humano a través de Ujú, tecnologías contemporáneas, ¿no? Nanotecnología, robótica, bioingeniería, etcétera, y un posthumanismo que es más una beta más filosófica, más crítica, que dice hay que terminar con la centralidad del ser humano, ¿no? Es decir, es post-antropocéntrico, es post-dualista y es post-humano, o sea, supera el humanismo, supera el dualismo, sujeto-objeto, conciencia-mundo, ser humano, animal, etcétera, y además es post-antropocéntrico, porque propone la salida de un paradigma que tiene al ser humano como centro, ¿no? Entonces, esto va más allá del diseño. Yo creo que cualquier profesión, cualquier profesión debería realmente indagar un poco en esto porque, bueno, es básicamente los trayectos que, o sea, hoy ya tenemos los puntos y ya están como los hilos que nos van llevando también a esas imágenes de los mapas futuros en lo que respecta a lo que es un ser humano, ¿no? Y claro, si nosotros partimos de la afirmación de que lo que predomina o va a predominar todavía más, es una visión posthumana, postantropocéntrica, estas son visiones que no tienen como centro al ser humano. Y entonces yo me pregunto, claro, un diseño posthumanista sería un diseño que no tiene ya el centro al ser humano. Y entonces y pensar un... esto sería una paradoja. eh, digamos, una visión del diseño que no tenga en cuenta al ser humano entraría en un terreno paradójico. Bueno, y hoy, así como un poco pregunta, quizás controversial, pero hoy no estamos un poco ya en ese contexto, en donde, por ejemplo, si yo tengo aplicaciones de redes sociales que no están centrados, o sea, están centrados en el usuario en tanto que el usuario se maneja por la app desde un punto de vista beneficioso para quien diseña la app, ¿no? Es decir, dónde están las compras, dónde están las recomendaciones, dónde están los ads y todas estas cuestiones, ¿no? Pero no es human-centered, ¿no? En el sentido de que Ujú. no tiene como centro al humano. En todo caso, tiene como centro al usuario, pero en tanto que el usuario, ¿no? Se comporta de una forma que ya está guiada por el diseño de la aplicación. Entonces, ni hablar de toda la cuestión, me meto un poquito, pero que también está en los libros, el capitalismo de vigilancia, ¿no? Que es un término que acuña Shoshana Zuboff en su libro Capitalismo de Vigilancia, que claro, hoy hay un uso de la data y de la información sin precedentes y que todo lo que sucede por detrás que nosotros no somos ni siquiera muchas veces conscientes, ¿no? Nosotros interactuamos constantemente con nuestros teléfonos y nuestras computadoras y estamos siempre en una posición asimétrica, por así decirlo, donde nosotros siempre estamos dando información a través de cómo nos manejamos, de lo que hacemos, de la data que ponemos ahí y demás. Entonces, ya estamos, por así decirlo, como pisando el terreno de un diseño que ya dejó de estar centrado en el ser humano y que está en todo caso centrado en los beneficios, ¿no? que traen este tipo de diseños. Aquí estoy hablando sobre todo en lo digital, ¿no? Que es donde se Ujú. ve, creo que Sí, de sí, una sí. forma también muy clara, porque bueno, obviamente también tenemos artefactos que funcionan, que están bien, que son human-centered, no sé, sea diseño de objetos, sea tecnología o, no sé, mobiliario, lo que fuere.
pero en el diseño digital creo que esto se ve más, ¿no? Entonces, em, ¿se tiene que interesar el diseñador por el post y el transhumanismo? Sí, porque esto es el futuro, ¿no? De lo que nos espera. Y de nuevo, tampoco es un futuro muy lejano, porque si uno indaga un poco, ve ejemplos como, de hecho, son personas del arte, ¿no? Y del diseño. Neil Harbison, que es este chico que tiene la antena, ¿no? En la cabeza que le permite escuchar los colores. Tenemos a Moon Rivas, que es una chica que hace danza y tiene un chip que le permite sentir los movimientos de las placas tectónicas, ¿no? Y ella danza de acuerdo a esto. Entonces, ya tenemos varios ejemplos de personas que, por ejemplo, se dedican, están dentro de lo que sería el mundo del arte, pero que ya tienen integradas tecnologías, ¿no? Entonces, no está tan lejos de nuestro tiempo contemporáneo. Y segundo, sí, yo creo que si estamos yendo a un paradigma en general, y esto ni hablar de ecologismo, ni hablar de las tendencias políticas y demás, que trata de descentrar ese paradigma centrado en el ser humano. Entonces, ¿qué rol puede ejercer el diseño ahí, ¿no? Sabiendo que nosotros creamos diseños y después esos diseños nos moldean a nosotros también, ¿no? Esto pasa mucho, el análogo pasa con la filosofía, nosotros creamos ideas y después esas ideas también nos moldean a nosotros. Entonces, hay una frase de Marx que a mí me gusta mucho de la Sagrada Familia que dice, si el entorno determina al humano, hay que hacer el entorno más humano, ¿no? Entonces, ahí está, yo creo, la responsabilidad del diseñador, ¿no? De decir, bueno, yo tengo la capacidad, tengo la función y además tengo con que tengo las herramientas, ¿no? De poder afectar en quien usa estos diseños, entonces aprovechar y realmente construir diseños más humanistas, por así decirlo, para que cuando ellos afecten de nuevo, ¿no? En ese circuito, tengan obviamente un impacto más humanista y más positivo. Es interesante porque el concepto Human Centered Design es un concepto que apareció como con mucha fuerza a mediados de la década de 1990 del siglo pasado y digamos que como fenómeno, para llamarlo de alguna manera, dentro del mundo del diseño, duró muy poco tiempo. Digo, no es que el diseño no esté centrado todavía en las personas, lógicamente, entramos en aspectos que tienen que ver con la funcionalidad, con incluso la respuesta a necesidades específicas, etcétera, pero desde el punto de vista ideológico, yo recuerdo que digamos, el Human Centered Design planteaba una cosa que iba mucho más allá del objeto, ¿no? Era casi una respuesta filosófica justamente al mundo del diseño, es decir, salir del artefacto y empecemos a pensar ahora el mundo a partir desde una perspectiva filosófica, nuevamente que retoma de alguna manera el humanismo, si se quiere, pero curiosamente duró muy poco como fenómeno. Rápidamente fue arrasado por esto mismo que vos estabas planteando, ¿no? Que tiene que ver con este poshumanismo, si se quiere. Eh, ¿Crees que eso tiene que ver con tal vez una ausencia de un fundamento teórico, filosófico, social que de alguna manera sostuviera las ideas de ese planteo, o que simplemente era algo casi como una especie de moda que apareció en ese momento? Ujú, ujú. Bueno, yo creo desde una visión más así estructuralista, por así decirlo, yo creo que sí está totalmente relacionado, porque, a ver, creo que el error sería verlo como una problemática exclusivamente del diseño, ¿no? Es decir, ver como, uy, está sucediendo esta tendencia en diseño como si fuera algo que está totalmente aislado con la totalidad de lo real. Y en realidad, de hecho, ese transcurso lo pueden ver sobre todo en los dos libros, ¿no? En el posthumanismo y el exilio radical y en la Aquí singularidad está. radical, ese, claro, y la singularidad radical que también siempre trata el tema modernidad, posmodernidad, porque claro, es entender, o sea, es en vez de estar con una visión angosta y ver solamente lo que pasa en diseño, es dar unos pasos para atrás y ver, a ver, qué está pasando a nivel historia de las ideas, a nivel humanidad, por lo menos en los últimos 200 años, ¿sí? Es decir, de ver qué es lo que está sucediendo con, bueno, con nuestro mundo. Y ahí, bueno, ayuda mucho la filosofía, obviamente, porque te permite hacer una suerte de diagnóstico, ¿no? De lo real. Y claro, ¿qué pasa? Nosotros veníamos de un paradigma moderno que tenía un cierto discurso filosófico, unos ciertos valores rectores, unas ciertas ideas centrales, una cierta mirada del mundo, ¿no? Y una mirada de nosotros mismos, es decir, de cuál era la lógica del propio mundo y cómo es la relación del sujeto con el mundo que se
se resume en esa visión epistemológica del sujeto con el objeto, ¿no? Y nosotros, a medida que vamos terminando la modernidad y vamos entrando al paradigma posmoderno, entramos, o sea, ¿por qué se llama posmodernidad? Este tema aparece en millones de capítulos, ¿no? de nuestros libros, porque es un tema no poco, digamos, hay que tenerlo siempre en vista porque es como el pentagrama sobre el cual sucede todo, ¿no? Y entonces, en ese contexto, cuando la modernidad empieza a llegar a su fin, porque empieza a haber una autocrítica de la modernidad, es decir, sobre todo hay muchas teorías de, bueno, cuándo termina la modernidad, por así decirlo, no es que de un día para el otro se declara que hoy ha terminado la modernidad, hay, por ejemplo, personas que creen que ya con Nietzsche, Freud y Marx, los maestros de la sospecha, como lo llama Ricoeur, ahí ya hay un quiebre conceptual de lo que es la modernidad, porque aparecen ya las primeras críticas contundentes a lo que sería la filosofía moderna y el modo de entender el mundo moderno. Después hay otros que dicen que es después de la Primera Guerra Mundial, hay otros que dicen que es después de la Segunda Guerra Mundial y otros que dicen que es con la aparición de Internet, ¿no? Pero hay algo que es claro y es que, bueno, hay un mundo que ya es distinto, ¿sí? Hay cosas que cambiaron, ya no estamos en el paradigma moderno. Y claro, el paradigma posmoderno, por eso es posmoderno, ¿no? Porque viene, a ver, no solamente porque viene luego de la modernidad, sino también, yo siempre digo, es más una antítesis en realidad que una continuación, viene a superar esos valores de la modernidad, que sobre todo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, modernidad se asocia, acá no me voy a meter de lleno porque si no estaríamos todo el día aquí, pero la modernidad se empieza a asociar con Auschwitz, las guerras mundiales, la deshumanización del ser humano, la industrialización, la alienación, ¿no? Todas estas deformaciones y patologías de la modernidad estas patologías se empiezan a asociar justamente con la modernidad, ¿no? Entonces hay una necesidad de superar este paradigma. Y empieza a abrirse un siglo XX con toda una serie de filosofías que son, digamos, explícitamente críticas, ¿no? Con lo que es Ujú. el paradigma de la propia modernidad. Y en ese contexto surge la posmodernidad, en ese contexto se desarrolla también una mirada posmoderna que siempre va a preponderar más lo múltiple, lo diverso, ¿no? Lo individual, por sobre lo uno, lo universal, lo metafísico, ¿no? Digamos, lo homogéneo de alguna forma, ¿no? Entonces empiezan a preponderar más lo fractal en líneas generales. Y creo que el diseño en ese contexto también responde a todo esto para decir que en ese contexto el diseño también responde a ese paradigma, ¿no? Y yo creo que hoy, corregime si me equivoco, Marce, pero creo que no podemos hablar de una escuela de diseño, o sea, no hay como No, una no. tendencia, ¿no? Como era, no sé, el modernismo en los 50 en los 60 que uno diga, bueno, modernismo de los 50 en los 60. Hoy en día es muy diverso, muy fractal, muy heterogéneo, depende de cada diseñador, básicamente, de si yo voy a Sí, tener una sí, escuela más también, brutalista, claro, o claro. si yo voy a ir por otro lado. Ujú. También es cierto que la definición de ciertos estilos y todo, coincido con lo que decías, además con esto de no hay que aquí comienza el posmodernismo a partir de tal fecha y tal otra. Básicamente la historia es una construcción de hoy para atrás para darle sentido de alguna manera a los sucesos que van desarrollándose a lo largo del tiempo y hay una necesidad de simplificación, digamos así, que dice, bueno, a partir de tal fenómeno, tal acontecimiento las cosas cambian, ¿no? Eh, y obviamente también, como bien decías, estos fenómenos post no son la continuación, sino que en general son fenómenos que reaccionan frente a lo anterior, ¿no? Lo que de alguna manera cambia o busca una ruptura de paradigma. Es decir, bueno, este es el paradigma instalado. Y lo que decía con respecto al tema de si hay una corriente, una escuela o un estilo, tal vez también es cierto que en muchos casos es muy difícil desde la perspectiva del presente asumir o entender cuáles son las dinámicas, las distintas dinámicas que están pasando a nuestro alrededor y cuál de ellas es la dominante, ¿no? Probablemente, tal vez en 30 años podamos decir que efectivamente a comienzos del siglo XXI, en la década del 10 del siglo XXI, bueno, la corriente dominante era, no sé, por decirte algo, el, el- el- la manifestación electrónica de los objetos. Cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? Pero quiero decir, probablemente también pase eso. Pero sí es cierto que hay una enorme diversidad. Y en relación a todo esto que estábamos diciendo, justamente estaba viendo el último libro.
que acabamos de editar de Mane, que es Meditaciones de Diseño, reflexiones alternativas sobre el diseño de hoy. Y mientras hablabas, me hacía acordar a esto, ¿no? Es decir, de alguna manera este libro es casi surge como una necesidad de pequeñas reflexiones aparentemente aisladas, que sin embargo tienen un eje conductivo que está atravesado por el campo del diseño. Pero ¿qué es lo que te interesaba plantear en estas reflexiones, en estas meditaciones, eh, en relación a lo que habías hecho en los dos libros anteriores? Digamos, aquí retoma de alguna manera la idea del diseño, el pensamiento de diseño o la palabra diseño como eje. Ahí está, me Ahí había estamos, muteado sí, y me sí, había sí. olvidado que me habías muteado. Ahí, A ver, yo creo que este tercer libro de alguna forma es como, sí, ya que los dos primeros trataban más exclusivamente una cuestión filosófica, y aprovecho para decir, no es filosofía, esto si no yo iría en contra de mis propios principios, es filosofía que se lee muy bien, muy fácil, no tienen que ser eh, filósofos para leer estos libros, doy fe de eso. es totalmente... De hecho, esto es como, digamos, es uno de mis principios inmutables, que es que yo creo en la filosofía para aquellos que no son filósofos también, ¿sí? Es decir, y bueno, no podría hacerlo si esto tuviera un lenguaje totalmente, digamos, de acertijos, ¿no? Y totalmente oscuro. Así que los dos primeros textos trataban sobre cuestiones más filosóficas, o yo diría también abordajes filosóficos, ¿no? A cuestiones, como es el caso del primer libro, La singularidad radical. Y el tercero, yo creo que, claro, en este último tiempo, como yo me estaba dedicando más a la cuestión de la filosofía, pero habían surgido varias instancias, preguntas que hace la gente también, ¿no? En Instagram, en Behance y demás, de... Como que había necesidad de hablar también un poco del diseño de forma más clara, ¿no? Y ya que yo tenía la columna también en Experimenta, donde íbamos, ¿no? Publicando artículos que tenían que ver con cuestiones de creatividad, con cuestiones de diseño, creo que también era una buena oportunidad de decir, bueno, compilemos todos estos escritos, ¿no? Que como decías vos, Marce, pueden tratar de temáticas concretas y particulares, pero todas tienen un hilo conductor que es una visión alternativa en torno a lo que es el diseño, ¿no? Ujú. Creo que tenía mucho valor, de nuevo, en este contexto en el cual estamos hablando, ¿no? De hecho, son formas alternativas para pensar al diseño hoy, y donde aparece ahí digamos, el componente del que hablábamos antes, que es filosofía aplicada al diseño. Es decir, cuando yo empiezo a tener una mirada más filosófica de lo que es el diseño, que no es solamente crear bajo los imperativos del mercado o del marketing, sino que crear también significa muchas otras cosas, conlleva muchísima responsabilidad, hay muchos factores éticos, muchos factores, incluso, como decías vos antes, ¿no? Con la directriz colectiva en ese aspecto, que realmente creo que hace falta tener en cuenta, sobre todo hoy que vivimos en este mundo, ¿no? Vos lo decías antes, de obsolescencia programada en todos los aspectos, y que realmente a lo mejor lo que es necesario es hacer una pausa y empezar a ver qué es lo que realmente estamos haciendo con el diseño y con la creatividad en general. Bien, tengo muchas preguntas, pero tampoco tengo mucho tiempo y hay gente que obviamente quiere preguntarte. Nada, quiero hacerte una que tiene que ver con, eh, bueno, estamos en un pleno avance de la inteligencia artificial, la automatización, lo virtual. Eh, ¿Cómo imaginás que debe transformarse el diseño desde este nuevo contexto, esta perspectiva, para que siga siendo, algo ya hablaste de eso, para que siga siendo una forma de pensamiento humano reconocible, ¿no? Y, y digamos, ¿qué tipo de diseño queremos o intentaremos tener, digamos, para un mundo que está cada vez más mediado por lo digital? A ver, en un momento, Marce, cuando decías, claro, ¿qué tiene que hacer el diseño? O sea, el Los foco en el objeto. diseñadores, sí, Claro, yo pensaba y decía, claro, ¿qué tienen que hacer los diseñadores? ¿No? Porque ahí está como el giro hacia el claro. sujeto, que es algo que también siempre aparece, ¿no? En los libros, que esto de hecho yo siempre lo comento cuando vemos historia del arte, ¿no? Con mis alumnos, que yo siempre digo, es que más que una historia del arte, tiene que ser una historia del artista, ¿no? Es decir, como la historia del sujeto en el arte y no tanto del objeto. Entonces, trayendo esto a la lógica del diseño,
Claro, yo creo que el cambio tiene que partir de los diseñadores y yo creo que lo que tiene que resurgir en los diseñadores es la cuestión de la conciencia histórica. Es decir, yo creo que los diseñadores tienen que diseñar y crear con conciencia histórica. Es decir, a ver, mira, vos y yo estamos hablando ahora, Marce, y estamos rodeados de objetos. ¿No? Ujú, Estamos rodeados de objetos que otras personas diseñaron en su momento y que nosotros hacemos uso ahora, ¿no? O sea, ya sea de esta laptop, de la tecnología, de todos los libros, las cosas, los pósters, o sea, todo lo que tenemos alrededor fue diseñado por parte de alguien en su momento. Entonces yo la pregunta que siempre me hago es, bueno, ¿qué puedo hacer yo que le sirva a alguien de aquí a 20, a 50 o a 100 años, ¿no? Es decir, eso sería ser diseñador con conciencia histórica. Es decir, no verte solamente como alguien, ¿no? Que está haciendo una solución concreta en un tiempo concreto para alguien concreto, sino verte como parte de un infinito continuum, ¿no? De creadores del cual nosotros somos una pequeña porción en el presente. Nosotros somos ahora en este momento el futuro de la generación pasada y al mismo tiempo el pasado de la generación futura, ¿no? Entonces, en ese gran continuum de ideas, de creaciones, de diseños, dónde estamos nosotros y cómo podemos diseñar para también ser parte de ese gran todo, ¿no? Entonces, ujú. en vez de tener una conciencia concreta, particular, individual, yo creo que el diseñador tiene que abrir su conciencia a una conciencia histórica y diseñar de una forma, yo en filosofía le llamo como esta ética supratemporal, ¿no? Es decir, es una ética, es un sentimiento de responsabilidad que parte de tu conciencia supratemporal, es decir, que vos no sos solamente vos, sino que estás dentro de una gran conversación, ¿no? En este caso de creadores. Y creo que eso realmente generaría un cambio a nivel pensamiento. Y ahora, en el segundo aspecto, yo pensaba en la cuestión de lo análogo y pensaba en el papel. Por ejemplo, y esto obviamente lo digo porque también yo personalmente tengo un proyecto que trata con el papel y demás. Vos, Marce, estás, hoy lo hablábamos antes de empezar esta sesión, ¿no? Las toneladas de libros con las cuales estás rodeados. Y yo creo que el papel tiene un componente fundamental, no solamente en la historia del diseño, sino también en la historia de las ideas en general. Es decir, nosotros, digamos, hoy podemos leer filosofías que se escribieron hace 500, hace 1000 o hace 2000 años porque hubo un soporte y una plataforma sobre la cual eso se escribió, ¿no? En su momento y que nos llegó a través de eso. Entonces, el papel de alguna forma tiene, yo siempre digo, no tiene como una doble implicancia, es al mismo tiempo posibilidad, ¿no? El papel, un papel vacío es la pura posibilidad, la pura potencia, y al mismo tiempo es, digamos, esa atemporalidad, ¿no? De que se puede generar algo ahí que pueda realmente durar, digamos, muchísimo tiempo. Yo siempre me pregunto, ¿no? De la misma forma que nosotros encontramos papiros, ¿no? Y libros de hace 2000, 3000 años, am, yo siempre digo, claro, ¿qué encontrarán, ¿no? Las generaciones futuras en 200, en 500, en 1000 años cuando miren acá, claro, y si seguimos con la digitalización y con la virtualización, yo no sé qué es lo que van a encontrar, ¿no? Porque ya estamos cada vez más desmaterializando lo que son las ideas y la propia creatividad. Entonces yo creo que, por un lado, entonces, esta renovación en la conciencia del diseñador y por otro lado, ¿por qué no? Pero también la vuelta a una plataforma más análoga, que es como, por ejemplo, el propio papel, ¿no? Bueno, ahí creo que está clara, justamente en esta analogía que hace sobre el tema del papel, creo que está claro el cruce entre la filosofía y el diseño, casualmente, o no tan casualmente. Eh, voy a tratar perdón a todos, voy a tratar de trasladar algunos de los comentarios o preguntas. Mucho tiempo no tenemos, pero vamos a intentarlo. Además, quiero decirles a todos que hay gente conectada desde Uruguay, desde Brasil, desde Chile, desde Costa Rica, desde Argentina. Eh, Aquí pregunta Mariela, desde Argentina, ¿dónde estudiaste ambas carreras, ¿no? Diseño y filosofía. Ujú. Estudié diseño en la Universidad Argentina de la Empresa y filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bien. Bueno, agradezco los comentarios, obviamente. Acá Hanna Zárate dice, totalmente de acuerdo, el diseño es otra forma de pensar o crear el mundo.
hace un par de años descubrí el trabajo de Mane y la entrevisté para mi podcast por su trabajo, que plasma las discusiones que hago en el aula de teorías de diseño que trabajo en Colombia, justamente. Así que alguien que habló contigo sobre este tema. ¿Qué hay sobre los efectos de esas producciones virtuales en el mundo real? Bueno, algo hablamos de eso, ¿no? Pero, digamos, ¿cuáles son los efectos en el mundo real? Bueno, básicamente la construcción primero de un relato que no se sostiene en términos de la historia, creo yo, ¿no? Es decir, de, de- de qué va a pasar en este yo del futuro con esto que ha pasado hoy, ¿no? Y Pero yo creo que también cambia la autopercepción del diseñador y cómo el diseñador después percibe el diseño, ¿no? Porque claro, si yo estoy todo el tiempo tratando con lo virtual y de alguna forma me normalizo esa desmaterialización del propio diseño, automáticamente mi creencia también en torno al diseño, ¿no? Mi predisposición en torno al diseño también cambia. Entonces, yo creo que tiene muchísimas implicancias, estas algunas, ¿no? sí, esto lo decía Carmen. Luis de Felipe dice, pienso que sí contamina, pero la mente y la estética y al final si se traslada al mundo físico, sean las pantallas que proyectan esa contaminación. Es cierto Ujú. lo que hablamos, ¿no? Bueno, acá Marisa dice que viva la perdurabilidad. Eh, y tengo más, Mara hacía relación a esto de, bueno, sí, hay que pensar antes de diseñar, ¿no? Creo que ahí hay también un aspecto que tiene que ver con la filosofía o una revisión de quiénes somos en el mundo y en este continuum del que hablabas antes, ¿no? Eh, Alguien preguntaba, bueno, eh, un comentario es si la filosofía debe ser traducible, entre comillas, esto a un lenguaje mediado por el diseño. Hablar de aura en Benjamin implica una ampliación del sentido. Benjamin propuso el materialismo antropológico y lo humano y no humano. Creo que hay que desplegarlo, lo poshumanista tendría que ser problematizado en función de autores también como Benjamin, Fisher, etcétera. Gracias, ¿no? Sí, Ujú. estamos de acuerdo. Eh, bueno, el usuario podría no ser un humano, ¿no? Nos decía Valentina, claro. Ese es el gran conflicto al que hacía referencia Mane hoy, ¿no? Cuando hablamos de las aplicaciones, que incluso ya dejamos de pensar en un sistema basado, centrado en lo humano, y el algoritmo empieza a diseñar para el algoritmo. Y Claro. entonces nuestros lugares secundarios ya hay. Bueno, gracias por los comentarios, obviamente. No voy a decir todas las cosas buenas. Eh, Sigo con, si no, quiero cambiar para darles la oportunidad a todos. Valentina preguntaba en quién está centrado el diseño en estos casos que mencionas. Supongo que deben ser los casos de los artistas, me parece, pero no estoy seguro. Eh, ¿En quién Claro, está ¿de centrado qué el casos? diseño? Claro. Ok. Andrea dice, el diseño se inserta en el mundo como otro dispositivo en términos de Foucault, cualquiera sea el paradigma dominante. Tiene una acción sinérgica dentro de esa red de fuerzas y reproduce valores que de un modo u otro no escapan del, entre comillas, ser humano como centro. Cuando se dice un diseño más humano, no se diluye la fuerza del dualismo, al contrario, se refuerza la jerarquía y supremacía del hombre en esta cosmovisión. Bueno, creo que es una declaración de intenciones, eso, ¿no? No es lo que estaría Claro, sucediendo, probablemente. claro. Coincido con Andrea, no es que no, pero lo que estamos notando es que esto no estaría pasando, o estaría pasando cada vez menos, ¿no? Claro, y aparte se genera esta, digamos, transición, como dijimos antes, de lo humano al usuario. Es Ujú. decir, en donde en realidad, obviamente que hay un humano físico del otro lado, ¿no? Pero la concepción, y el acercamiento a eso ya no es en términos de humano, sino que es en términos de usuario, ¿no? ¿Qué le puedo vender? ¿Cómo le puedo hacer que toque esto, que entre aquí, que haga esto, lo otro, ¿no? Es decir, y después recolecto la información y hablar de todo el Big Data, ¿no? Después eso se vende a otras compañías que compran eso para otros propósitos. O sea, ahí hay toda una lógica de economización de esa información porque el punto de partida es que del otro lado hay un usuario, hay un paquete de información del cual yo puedo quitar información. Claro, y es interesante esto que estás diciendo, porque de algún modo es una deshumanización del sujeto para convertirlo en un usuario, lisa y llanamente, es decir, como una especie de componente de una máquina determinada, que claramente es una persona en términos físicos y de lo que llamamos el ser humano, pero desde la perspectiva de estos nuevos modelos hay una deshumanización, porque aquello que hace a la esencia del ser humano
se deja de lado para recolectar simplemente la data que hace que ese usuario cumpla o responda del modo que quien lo está proponiendo espera que efectivamente sea así. Sigo, ¿no? Conciencia histórica, qué poderoso concepto, dice Carmen, es así, es así. Víctor, me hace pensar que en estas primeras décadas del siglo XXI, en pleno postmodernismo, a nivel total y por tanto también a nivel diseño, estamos viviendo un cambio de paradigma y es más, cambios de paradigmas constantes y con una percepción acelerada del tiempo, así como el día de hoy podemos decir que ocurrió también en la transición del siglo XIX al siglo XX, claro, sí, Ujú. efectivamente. Piensen en esto de no pasar de una economía regida por el uso de las mulas y los caballos a las maquinarias, es decir, hacer una simplificación, lógicamente, ¿no? Eh, y dice además, cuando los impresionistas y posimpresionistas fueron una especie de bisagra y puente entre lo antiguo y lo moderno, cuestionando los cánones, etcétera, justamente lo que hablábamos antes, pero sí es cierto que hay un proceso de aceleración y esta aceleración nos está casi, casi dejando cada vez más al costado del camino, ¿no? Claro, porque a ver, Eh, ahí agrego una cosita, ¿no? sí, Todo cambio tecnológico siempre fue súper radical para la época en la que se generó, ¿no? Por ejemplo, pensaba en la revolución de la imprenta, es decir, por algo es una revolución porque inauguró algo que es tan común para todos nosotros, sobre todo en el ámbito de los libros, que es la lectura individual, ¿no? Que es algo que no existía hasta entonces y que de repente ahora se producen libros a cantidad masiva y que esto genera no solamente la posibilidad de lectura individual, sino cambios en la cognición porque la lectura implica un ajuste en la cognición, ¿no? Y ujú, todas las épocas y todos los cambios tecnológicos tienen su transformación, pero claro, lo que vivimos hoy se diferencia un poquito de esas transformaciones porque también está de alguna forma, pero como tocando espacios que son realmente, o sea, sin precedentes, en donde ujú. se pone en juego, por ejemplo, lo que decíamos antes, que es, qué es lo humano, ¿no? Bien, Isidro dice algo que es interesante, ¿no? También Marx planteó el concepto del fetichismo de la mercancía y dice, ¿está el diseño contemporáneo atrapado por esa visión? El fetichismo de diseño contemporáneo, bueno, sí, ya hace un tiempo que también está esta cuestión, sí. O sea, no creo que es nuevo, pero desde que el diseño básicamente tuvo ahí como una simbiosis con lo que es el mercado capitalista, claramente que sí. Bueno, acá nos avisan de la facultad que ya fueron encargados los 3 libros para la biblioteca de la Universidad de Palermo. Genial, Nos genial, qué buenas avisan todos. noticias. Saludan desde México, desde Chile también. Donde editamos ediciones de diseño podemos comprar en Buenos Aires el último libro en CP67, a la que le ponen aquí, es cierto, en CP67 lo pueden conseguir. Eh, mm, bueno, es largo, tengo 2 minutos, estoy tratando de ver, para resumir, dice, no solo el papel, dice Sebastián, no solo el papel, sino la escritura. ¿Cómo producir conocimiento a partir de una escritura que está siendo automatizada por la IA? Bueno, ese es otro tema y de nuevo, por los minuto que ya tenemos, tampoco puedo indagar en lo profundo, pero diría lo siguiente. El discurso de la tecnología y sobre todo de la inteligencia artificial siempre vino diciendo que va solamente a reemplazar los trabajos automáticos para que nosotros los seres humanos nos dediquemos a las cosas que nos gustan y que nos dan placer. Y lo primero que vimos es que entró en el arte, en la música, en el diseño, en la escritura, o sea, esto que bueno, se hacen libros ya con ChatGPT y Sí, estas cuestiones, sí. ¿no? Entonces creo que, a ver, entró y lo que nos queda como resistencia es, bueno, es seguir precisamente creando desde el punto de vista y desde la defensa de lo humano, siempre poniendo énfasis, y de hecho la singularidad radical trata de eso, porque la singularidad radical es aquello que la IA no puede copiar y que me arriesgo a decir, pero que no podrá copiar porque creo que es Esperemos que no pueda. inconmutable. Claro, claro, y ahí está, de hecho en el último capítulo, ustedes van a ver para los que lean el libro, los primeros 8 capítulos es así como diagnóstico puro y duro de la posmodernidad, van a estar un poco pesimistas en ese tramo, pero el último capítulo es como el golpe de dados, ¿no? O sea, revierte todo lo anterior de alguna forma. Y yo creo que el foco tiene que estar ahí, en decir, bueno, esta es la época que nos toca vivir, este es nuestro presente y hacia esto parece que van las cosas, pero
Eso no quita que nosotros no podamos ofrecer también, ¿por qué no? Pero una visión alternativa, como es el último libro, ¿no? Una visión alternativa, un pensamiento alternativo en torno a lo que está sucediendo. Nosotros no podemos escapar de nuestro tiempo, pero sí podemos elegir si vamos a apoyar las ideas de ese tiempo o vamos a negar las ideas de ese tiempo. Y eso tiene que ver con digamos, la voluntad radical de cada uno de nosotros. Bien, nada, desde Perú están escribiendo, desde Misiones en Argentina. eh, bueno, no tenemos más tiempo y es una pena, hay muchísimos comentarios como nos está pasando habitualmente. Vamos a tener que hacer ciclos de 2 horas, pero ya sería Nos piden parte 2 en el parte chat. 2. Bueno, sí, ¿por qué no? Podemos hacer una parte 2. No sé si en este semestre. Pero a principios del próximo año sí, seguramente vamos a continuar, si la respuesta sigue siendo esta de todos los que participan, así que sí haremos una parte 2 seguramente, no se preocupen y los vamos a ir avisando con tiempo. Bueno, nada, en primer lugar agradecerle a Mane por este tiempo compartido. Eh, es alguien que yo conozco, respeto y que hace tiempo trabajamos juntos a la distancia. Yo como editor de sus libros y es alguien que siempre pareció a quien experimenta que tiene una mirada nueva, diferente, un enfoque distinto a lo que se venía diciendo, no más de lo mismo y que también pone en crisis parte del pensamiento establecido sobre esto. Si quieren seguir la Mane, búsquenla en Instagram, tu cuenta es Mane Tatulian. Manetatulian.com, no, esa es la No, web. arroba Manetatulian. Maneta. Exactamente, ahí en Instagram la pueden seguir, digo por si quieren preguntarle algo, contactarla, ahí la pueden seguir. Bueno, gracias Mane por este rato. Gracias, gracias Marce, gracias Experimenta, gracias a la Universidad de Palermo y a todos los que estuvieron aquí con nosotros, más de 100 personas. Espero que les haya resultado útil. Así es, estoy convencido de eso. Bueno, los espero el próximo jueves para otro encuentro de diálogos aquí, organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y Experimenta en Madrid. Hoy tuvimos desde Armenia, desde España y desde Buenos Aires, así que estamos absolutamente conectados en el mundo. Gracias a todos. Gracias, Mane. Gracias. Chau, chau.